En esta oportunidad voy a explicar 4 ejercicios de estabilidad de taludes por el método de Jumbo simplificado. El problema nos da ciertos datos. Uno de esos datos corresponde a la geometría del talud y los otros datos corresponden a las propiedades del material. Este talud está definido por las coordenadas que se muestran en la tabla. El valor menos 20, menos 16 viene a ser el extremo izquierdo. Luego avanzamos a menos 12, menos 16. Luego pasamos a la parte derecha del talud, que comienza con la coordenada 9,8 menos 3. Finalmente, terminamos con la coordenada 30, menos 3. Estos son los datos en cuanto a la geometría del talud. Y luego tenemos un peso unitario de 19 kilonewtons por metro cúbico, una cohesión de 20 kilopascales y un ángulo de fricción de 25 grados. Esto nos va a definir la resistencia que tiene el talud ante el deslizamiento. Entonces el problema nos pide el factor de seguridad usando el método de Jumbo. Y para el análisis tenemos que dividir el bloque deslizante en 10 rebanadas regulares. También el problema nos da como dato que el centro del arco circular está en la coordenada 0,0 con un radio de 20 metros. En términos simples, nos dan las coordenadas de los extremos del talud. También nos dan el radio para nosotros poder aproximar este talud a un arco circular. Y también tenemos los datos del material. Para obtener las coordenadas de cada rebanada, yo voy a usar el AutoCAD. Es muy importante tener las coordenadas porque a través de esas coordenadas podemos conocer las áreas de las rebanadas que finalmente nos permiten obtener los pesos. Y los pesos sí son útiles en las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces lo primero que hacemos es dibujar en el AutoCAD el talud. Como tenemos el radio y 2 puntos de paso, podemos dibujar un círculo de radio 20. Y también se puede comprobar que el radio 1, es decir, del origen al extremo izquierdo del arco circular, tiene radio 20 y también del centro al extremo derecho del arco circular, también comprobamos que el radio es 20. Entonces podemos aproximar esta superficie de falla en un arco circular. Una vez que dibujamos el arco circular, empezamos a rebanar el talud. Entonces es conveniente rebanar el talud cada 3,2 metros, porque teniendo la longitud total y dividiendo entre 10 podemos obtener un valor de 3,2 aproximadamente. Entonces aplicamos el comando offset y rebanamos cada 3,2 metros. Y la última longitud resulta ser 2,97 metros o aproximadamente 3 metros. Entonces tenemos las rebanadas cada 3,2 metros, porque teníamos que crear 10 rebanadas. El trabajo de crear las rebanadas es obtener las áreas. Entonces, para obtener yo la área 1, voy a aproximar esta área 1 como un trapecio y de la misma forma las otras rebanadas. Para yo aplicar el método del trapecio, tengo que tener las coordenadas o la base menor y la base mayor. Entonces, en este cuadro de coordenadas tenemos el final más alto. Por ejemplo, analicemos la rebanada 3. El final más alto en el punto, digamos, 3 sería 1, 2, 3 en esta parte. El final más alto corresponde al punto superior y el final más bajo al punto inferior. El número 4 sería el siguiente.
que está junto a la base menor del trapecio que hemos creado, o de la rebanada 4, y el final más alto es la coordenada menos 2.4 menos 12.1, y el final más bajo es menos 2.4 y menos 19.9, y así sucesivamente. El objetivo es obtener el peso de cada rebanada. Entonces, usando estas coordenadas, yo voy a obtener las áreas de las rebanadas. Por ejemplo, aquí también se explica que el número 2 de este cuadro hace referencia a esta línea, y el final más alto es el punto superior y el más bajo el punto inferior. Entonces, finalmente tenemos la base menor y la base mayor de cada rebanada. Por ejemplo, para la rebanada 1, la base menor sería 0 porque es un triángulo, y la base mayor sería 3.3. La altura es 3.2 o el espaciamiento que hemos creado. Y así sucesivamente para cada rebanada. Por ejemplo, la rebanada número 3 tiene como base menor 6.70, que sería este lado. Y como base menor debería ser 0 porque el trapecio que se genera acá va a ser un triángulo prácticamente. ¿Por qué? Porque la base menor va a ser 0. Entonces, aquí tenemos como base menor 6.70 y como base mayor 0, ¿no? La base menor está en el lado izquierdo. Entonces hacemos todo este trabajo en el AutoCAD para obtener las áreas, y luego multiplicando estas áreas por el peso unitario y por un metro, que sería la longitud en la dirección del papel del talud, tenemos el peso en kilonewtons. Y para comprobar que hemos dibujado bien o hemos obtenido bien las coordenadas, podemos hacer un dibujo en Excel de las coordenadas, y se comprueba que el talud que hemos graficado es el talud que estamos estudiando que nos dio el problema. Ya. En el paso 2 obtenemos el factor de seguridad, lo que nos pide el problema. Entonces, este es un cuadro de rebanadas y pesos, pero también aquí añadimos el ángulo alfa. Este ángulo alfa viene a ser la inclinación de la línea que está en la base de cada talud. Por ejemplo, un alfa de menos 0.56 radianes quiere decir que esta línea tiene un ángulo de menos 0.56 en sentido horario. Y para el caso de la línea que está en la base del talud número 10, tendríamos un ángulo de 1.21 radianes positivo, lo cual se observa, ¿no?, que este segmento está en el sentido positivo y tiene un valor de 1.21 radianes. Entonces, estos ángulos son los ángulos de las líneas que están en la base de cada rebanada. Luego también tenemos un delta L. Este delta L es la longitud de la base de cada rebanada. Y también tenemos la cohesión total. Esta cohesión total se multiplica por la cohesión que tenemos como dato, que es 20 kilopascales al inicio del problema. 20 kilopascales, y multiplicamos eso por el delta de L o la longitud de la base, y por un metro obtendríamos en este caso 75.47 kilonewtons. Entonces, una vez que ya conseguimos obtener todos estos datos, vamos a comenzar con el proceso de iteración. El método de Jambu simplificado es un método iterativo.
Como estaba explicando, el método de Jambu es un método iterativo donde nosotros asumimos un factor de seguridad inicial y vamos probando valores de factor de seguridad hasta que nuestro factor de seguridad calculado sea 2.23. Pero la pregunta es cómo llegamos al factor de seguridad calculado. Para ello tenemos que usar ciertas fórmulas. Las fórmulas se encuentran aquí. Esta fórmula es la fuerza normal en la base de cada rebanada y depende de un parámetro MA, del peso, del coeficiente sísmico vertical, de la fricción total C, por el seno de la inclinación de la base de la rebanada, entre el factor de seguridad asumido, menos la presión de poros en la base del talud, por el coseno del ángulo de inclinación de la base de la rebanada, y más la sobrecarga por el coseno del ángulo con respecto a la vertical de la sobrecarga. En este gráfico se observa el delta. En nuestro caso no tenemos la sobrecarga, tampoco tenemos su ángulo de inclinación, y en el ejercicio 1 no estamos trabajando con el coeficiente sísmico vertical ni horizontal. Entonces el N' es la reacción normal que ejerce la parte rígida del talud con respecto a la parte deslizante. Entonces vamos a usar estas fórmulas para nosotros obtener el factor de seguridad. Este N' se puede calcular para cada rebanada, es por eso que se trabajó en Excel. El MA depende del ángulo de inclinación alfa y también del ángulo de fricción entre el factor de seguridad asumido. ¿Y para qué calculamos esos valores? Los calculamos para aplicar esta fórmula del factor de seguridad. Tenemos la cohesión que había sido el delta de L por la cohesión de 20 kilopascales. Podemos calcular N' para cada talud con esta fórmula. Tenemos el ángulo de fricción phi, que es el mismo para todos. También tenemos un ángulo alfa para cada rebanada. Aquí el factor de seguridad requiere de un parámetro A7. Y este parámetro A7 depende de la presión de poros de agua multiplicado por el ángulo de inclinación de la base de la rebanada, por el peso, por la constante sísmica horizontal, en el caso de que el problema nos diga que tenemos que incluir sismo. También tenemos la sobrecarga Q, que en el problema no nos dieron de dato, por ende va a ser 0. Entonces podemos calcular el factor de seguridad. Este pequeño cuadro que se ve acá resume los datos del suelo. Tiene una cohesión de 20 kilopascales, un ángulo de fricción de 25 grados. Las constantes sísmicas son 0. Y la presión de poros es 0. Sobrecarga no hay, por eso es 0. Tampoco va a tener ángulo de inclinación porque no hay sobrecarga. Entonces es 0. Entonces asumo un factor de seguridad de 1.9. Ahora vamos a ver en la hoja de cálculo cómo se han obtenido los valores de cada columna. Entonces las coordenadas se sacan del AutoCAD. Los cálculos del método están en esta parte. Ya había explicado cómo se obtiene el valor de C, que es la cohesión, que es 20 multiplicado por delta de L. Eso nos da la fuerza tangencial del suelo. Cuanto mayor cohesión tenga, mayor resistencia tangencial va a tener el suelo. La columna MA
es el cálculo de MA por la fórmula que hemos visto para cada rebanada. N' viene a ser la fórmula que hemos explicado y se calcula para cada rebanada. El C más N' más tangente del ángulo de fricción por coseno de alfa viene a ser el numerador de la fórmula del factor de seguridad que se tiene aquí. El numerador lo tenemos en una columna. También hemos creado una columna para N' seno de alfa y para A7 también. Entonces tenemos N' seno de alfa. Una vez que tenemos N', también tenemos alfa para cada rebanada. Y A7 es 0, ¿por qué? Porque no tenemos presión de poros. El coeficiente sísmico horizontal es 0 y no hay sobrecarga. Es por ello que A7 es 0 para cada rebanada. Simplemente luego, para obtener el factor de seguridad, dividimos esta columna entre la suma de estos. Sería 2522.07 entre 1185.79 más 0. Eso nos da un valor de 2.13 de factor de seguridad calculado. Pero inicialmente nosotros habíamos puesto 1.9, ¿no? Y cuando yo asumo 1.9, el factor de seguridad calculado es 2.23. Entonces el método de Jambu nos permite calcular el factor de seguridad, pero a través de una iteración. Es por ello que yo tengo que hacer que este factor de seguridad asumido tiene que ser igual al calculado. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de aproximarme a 2.23. Por ejemplo, pongo 2.1. Aún no son iguales. Pero si yo pongo 2.13, ahí sí resultan iguales. Entonces, ese es el factor de seguridad del talud. Pero Jambu sugirió que a este factor de seguridad calculado le hagamos una corrección y ese sería el factor de seguridad final. Por ejemplo, aquí está esa fórmula, ¿no? Jambu nos dice que una vez que tenemos el factor de seguridad calculado, tenemos que multiplicar por un parámetro F0 que depende de otros parámetros. P1 en el caso de que tengamos un suelo con cohesión y con ángulo de fricción, asumiremos un valor de 0.50 para B1. D es la máxima profundidad de la superficie deslizante medida desde la cuerda. Imaginemos que este sea el talud. D representa la distancia máxima de la cuerda a la superficie del talud y L es la longitud de la cuerda o la longitud de la unión de los extremos del talud. Entonces, para nuestro problema asumiríamos un valor de 0.50 y el D sería dependiendo del gráfico que tenemos aquí. Aquí en el AutoCAD hemos encontrado que el D viene a ser 9.74 y el L o la longitud de la cuerda viene a ser 34.33. Entonces aplicamos la fórmula del F0 y obtenemos el factor de seguridad de Jambu final. Y esa sería la respuesta del problema. Esa sería la respuesta del problema del ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos pide que con respecto al ejercicio 1, ahora trabajemos con una superficie deslizante no circular. O sea, vamos a trabajar con los mismos datos del ejercicio 1, en especial los datos referentes a las propiedades del suelo
y la forma de la superficie de falla ya no va a ser circular, no va a ser no circular. Es por ello que no vamos a usar el AutoCAD, porque ya este ejercicio nos da las coordenadas de la superficie de falla. Ya no es necesario que las obtengamos por nuestra cuenta en el AutoCAD. De la misma forma tenemos que obtener el factor de seguridad usando el método de YAML. Entonces, dado que ya tenemos como dato las coordenadas de las líneas que dividen a las rebanadas, tendríamos 11 líneas porque tenemos 10 rebanadas. La línea 1 sería en el inicio izquierdo del talud y la línea 11 sería en el final derecho del talud. Upper end quiere decir el final más alto y lower end quiere decir el final más bajo, como se ha explicado en el ejercicio 1. Estos datos lo ponemos en la hoja de cálculo que hemos creado en el ejercicio 2. Los datos del suelo son los mismos. Un coeficiente, una cohesión de 20, un ángulo de fricción de 25, un peso unitario de 19. Entonces ponemos las coordenadas que nos dan como dato y en base a esas coordenadas dibujamos el talud y también la superficie de falla. Se puede ver que está correctamente dibujado. Ahora con estas coordenadas puedo obtener las áreas aproximando cada rebanada a un trapecio. También obtengo los pesos, el ángulo de inclinación de la base de cada rebanada, también la longitud de esa base. Luego multiplicamos esa base por la cohesión del suelo y obtenemos la resistencia tangencial del suelo que aporta la cohesión. Luego la columna MA la obtenemos aplicando la fórmula que ya he mencionado, que permite calcular el N' o la reacción normal en la base de la rebanada. Luego obtenemos el numerador de la fórmula del factor de seguridad. Luego el denominador N' seno de alfa y A7. Como ya he mencionado, el A7 viene a ser 0 porque no tenemos presión de poros, tampoco tenemos sismo en el eje horizontal y tampoco tenemos sobrecarga. Es por ello que esto es 0. Una vez que obtenemos los valores para cada rebanada, sumamos, porque eso nos dice la fórmula. También sumamos la columna N' seno de alfa y el factor de seguridad calculado sería la suma de los valores de esta columna entre la suma de los valores de ambas columnas. Vamos a refrescar la fórmula y para el cálculo del factor de seguridad necesitamos la sumatoria de este numerador entre las sumatorias de A7 y N' seno de alfa, justo lo que hemos obtenido en la hoja de cálculo. Y calculamos el factor de seguridad. Podemos ver que aquí coinciden, eso es porque ya se realizó la iteración, pero generalmente yo no sé cuánto va a resultar el factor de seguridad calculado, por eso es que asumo normalmente un valor de 1.8. Por ejemplo, si yo hubiese iniciado con 1.8, mi factor de seguridad calculado sería 2.20. Luego yo tengo que seguir iterando, ¿no? Por ejemplo, para un valor de 2.1 tengo 2.11 de factor de seguridad calculado. Entonces, el factor de seguridad debe encontrarse por estos valores, ¿no? Si pongo 2.1005, obtengo un valor igual, ¿no?, de factor de seguridad para el factor de
seguridad asumido y el factor de seguridad calculado. Entonces el valor de 2.11 viene a ser el factor de seguridad calculado. Luego hago la misma corrección a través del F0, ¿no? El D es el mismo, o se considera el mismo, que sería 9.74, la longitud de la cuerda 34.33 y el B1 0.50 para suelos que tienen cohesión y fricción. Entonces finalmente nuestro factor de seguridad de Jambu final sería 2.29. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio 2 y el ejercicio 1? Es que en el ejercicio 2 estamos considerando una superficie de falla no circular. En el ejercicio 1 hemos considerado una superficie de falla circular. Y podemos ver que el factor de seguridad para una superficie circular es 2.31 y para una superficie no circular es 2.29. Quiere decir que la superficie de falla no circular es la más crítica hasta ahora. No siempre una superficie circular nos va a dar el menor factor de seguridad o el más representativo. Entonces, eso sería en cuanto al problema 2. Ahora se va a comenzar con el problema 3. En el problema 3 tenemos los datos de las propiedades del suelo que son importantes. Sin estos datos no se podría calcular las propiedades del suelo. El peso unitario es 19 kN por metro cúbico. El ángulo de fricción es 25 grados. Este ángulo de fricción hace referencia a las partículas gruesas. O sea, cuanto mayores partículas gruesas tengamos en el suelo, habrá una mayor fricción en el suelo. Y la cohesión hace referencia a la parte fina del suelo, ¿no? Cómo los materiales finos se atraen entre sí. Y también en este problema tenemos que calcular el factor de seguridad usando el método de Jambu simplificado. En este caso tenemos una geometría que nos muestra una superficie de falla circular, pero nos dan algunos datos geométricos que nos van a permitir obtener las coordenadas para luego obtener las áreas y finalmente los pesos. Teniendo los pesos y también teniendo el ángulo de inclinación de la base de cada rebanada y también teniendo las longitudes de cada segmento de la base de cada rebanada, yo ya puedo calcular el factor de seguridad. Entonces, para yo calcular esas coordenadas, primeramente, aplico geometría, ¿no? Mi sistema de referencia se encuentra a este nivel, entonces yo voy obteniendo las coordenadas de los puntos extremos, ¿no? Por ejemplo, empiezo aquí, tendría el final más alto, el final más bajo. Para esta línea tendría el final más alto y el final más bajo, y así sucesivamente, como en los ejercicios anteriores. Obtengo las coordenadas del problema que definen la superficie de falla, que en este caso es circular, como se había mostrado en el ejercicio número 1. Y se dibuja en el Excel el talud y la superficie de falla, que es circular, para luego calcular el área, los pesos, el ángulo de inclinación de la base de la rebanada y también la longitud de esa base. Prosiguiendo con la explicación, similar a los ejercicios anteriores, se aplican las fórmulas para obtener el factor de seguridad. Entonces aquí en la hoja de cálculo del ejercicio 3 ponemos los datos del suelo, asumimos un factor de seguridad inicial
Y aquí están las coordenadas que obtenemos. Estas coordenadas nos permiten obtener los datos en esta parte. Y similar a los ejercicios anteriores, obtenemos el MA, el N', el numerador de la fórmula del factor de seguridad y los dos denominadores, ¿no? Luego se suman las columnas y se dividen. El factor de seguridad viene a ser la división del numerador de la fórmula entre la suma de las celdas de N' seno de alfa y A7. Entonces tenemos un factor de seguridad calculado de 1.49. Obviamente al inicio del problema no se conocía cuánto era el factor de seguridad, pero uno puede comenzar aproximando, ¿no?, con un valor mayor que 1 por lo general. Yo pongo 1.50, el factor de seguridad calculado sería 1.48. Entonces yo tengo que reducir este factor de seguridad asumido. Yo puedo poner 1.48. Aún no coinciden. Parece que es 1.49. Entonces en ese caso sí coinciden. Entonces el factor de seguridad calculado vendría a ser 1.49. Luego corregimos multiplicando por el parámetro F0. Dado que nosotros tenemos un suelo con cohesión o partículas finas y partículas gruesas, con un ángulo de fricción de 25 grados, elegimos un valor de B1 0.50. Luego multiplicamos 1.49 por 1.08 y nuestro factor de seguridad de Jambu para el talud del problema sería 1.70. Finalmente vamos a ver el ejercicio número 4. En este ejercicio 4 nos dice que hagamos referencia al ejercicio 3, es decir, trabajemos con la misma geometría y también con las mismas propiedades del suelo, pero ¿qué pasaría si añadimos un sismo horizontal a ese talud? ¿Qué pasaría con el factor de seguridad? Y también nos pide determinar su valor por el método de Jambu simplificado. Entonces, como ya tenemos los datos del talud que fueron descritos en el ejercicio 3, simplemente vamos a poner ahora el coeficiente sísmico horizontal, que sería 0.1. Refrescando, según la fórmula de Jambu, este coeficiente sísmico horizontal va a tener incidencia en el factor de seguridad. Aquí vemos el parámetro A7. Este A7 depende del coeficiente sísmico horizontal. Entonces, quiere decir que si yo aumento este coeficiente sísmico horizontal, el valor de A7 va a crecer. Y si el valor de A7 crece, el factor de seguridad disminuye. ¿Qué significa que el factor de seguridad disminuya? Significa que el talud va a ser menos seguro frente a un deslizamiento o va a estar más propenso a fallar. Y eso se ve en la realidad cuando sobre un talud o sobre cualquier estructura o suelo ocurre un sismo, este se desliza o falla. Entonces, eso justamente ocurre en los taludes, ¿no? Cuando va a haber un sismo, el talud viene a estar menos seguro frente al deslizamiento. Entonces, continuamos con la solución del ejercicio 4. Siempre comenzamos con una iteración. Luego de haber descrito las propiedades del suelo, comenzamos con un valor inicial de iteración. Entonces, vemos la hoja de cálculo. Y está el ejercicio 4. Ahora hemos incluido un coeficiente sísmico horizontal. Inicialmente yo no sé cuánto es el factor de seguridad calculado,
Para ello pongo un valor de 1.5 y puedo ver que los valores asumidos y calculados son diferentes. Si pongo 1.20 se van aproximando, pongo 1.23 también se van aproximando, pongo 1.24 se van aproximando también. Si pongo 1.245 obtengo que ambos valores son iguales. Entonces un factor de seguridad a 2 decimales sería 1.25 para el talud. Realizo la misma corrección siempre, ¿no? Porque eso es parte del procedimiento para obtener el factor de seguridad final. El F0 viene a ser el mismo que en el ejercicio 3, 0.50 para B1, el D o la máxima distancia con respecto al arco y la superficie es 4.97, la longitud de la cuerda viene a ser 21.05. Entonces obtenemos un factor de seguridad de Jambo 1.35. Si comparamos este resultado con el factor de seguridad obtenido en el ejercicio 3 sin sismo, podemos ver que al ponerle sismo al talud, el factor de seguridad disminuye grandemente en 0.25, de 1.60 a 1.35. Y ese valor se ha calculado también cuánto es el porcentaje de disminución. Como conclusión, yo puedo decir que finalmente yo obtengo un factor de seguridad de 1.34 o 1.35. Y aquí en el ejercicio 3 obtenemos un factor de seguridad de 1.70. Y esto quiere decir que existe un decremento de seguridad en 6% para el talud, incluyendo un coeficiente sísmico horizontal de 0.1. El valor de 1.34 puede ser también 1.35. Aquí depende del valor que pongamos. 1.25 si pongo, coinciden, ¿no? Y entonces tendría un valor de 1.34. Y ese sería el resultado, ¿no? El factor de seguridad final es 1.34 o 1.35 también. Hemos modificado aquí, hemos puesto exactamente 1.25 y está disminuido. Si pongo 1.245 sería 1.35. El problema se está trabajando con 1.20. Entonces, como conclusión final, en todo problema de estabilidad de taludes, lo que nos interesa es conocer el factor de seguridad, que es el cociente de la suma de momentos estabilizadores entre suma de momentos deslizantes. Cuanto mayores sean los momentos resistentes o las fuerzas resistentes, el factor de seguridad va a ser mayor. Caso contrario, vamos a tener un factor de seguridad por debajo de 1 y este valor va a ser inaceptable para un talud, ¿no? O va a exigir una medida de estabilización. Pero si tenemos un factor de seguridad por encima de 1.5 o un valor de 2, entonces ese talud es seguro naturalmente. Eso sería la explicación de los 4 ejercicios.